Muy bien, perfecto. Excelente. Les agradezco mucho si me confirman si en efecto se puede observar desde allá. ¿Sí se puede observar? Sí, maestro. Sí, Ahí está. Sí, se observa. Claro que así sí, es, perfecto. profesor. Perfecto, pues bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Permíteme nada más darle acceso a alguien más que se estaba incorporando. Perfecto, muy bien. Pues bueno, el día de hoy vamos a tener la oportunidad de dialogar sobre este hermoso tema que es la inteligencia emocional y particularmente nos vamos a centrar en estudiar la relación que hay entre la inteligencia y la afectividad. Me gustaría, ha sonado, cuando hay este sonido significa que alguien está ingresando a nuestra plataforma. Perfecto. Eh, Me gustaría tal vez comenzar con unas ideas con las que terminamos la sesión pasada. Muy bien. Vamos a recibir a alguien más. Disculpen ustedes. Vamos a dar un poquito de tiempo a ver si se puede observar. Pero no, ¿verdad? Al parecer ya se integró. Muy bien. Como comentaba, me gustaría comenzar recordando una frase que en cierta medida nos habla un poquito sobre la actividad de conclusión de la sesión pasada. Y esta actividad que tiene que ver justamente con el optimismo, ¿sí? Ahí tenemos una imagen de Tali Sharot, una psicóloga, eh, una de las grandes especialistas en psicología positiva, y que creo que en gran medida este video que tuvimos la oportunidad de revisar, que tuvimos la oportunidad de ver desde nuestros hogares, que nos hablaba de que somos optimistas justamente por naturaleza, pues nos da un mensaje que creo que es profundo y que vale la pena siempre incluir en nuestra vida. No siempre podemos elegir las situaciones que vivimos, y esto es muy cierto. A veces en nuestra vida podemos vivir situaciones que nos generan alegría, felicidad, pero también otras situaciones que son complejas, que en muchas ocasiones nos generan estados de malestar. Y ciertamente no podemos elegir las situaciones que vivimos, pero sí podemos elegir la actitud con la que nosotros afrontamos esas situaciones. Y este es un aspecto muy importante, que el optimismo, debo decirlo, que el optimismo nos regala, que esta manera de ver justamente la vida nos regalan las personas. Es decir, estoy haciendo referencia a que bajo esta perspectiva que propone Tali Sharot, que es un optimismo pragmático, llamamos, pues se trata justamente de tratar de ver la parte positiva de aquello que experimentamos, de aquellas situaciones que vivimos en la vida. Sabemos que no todas van a ser positivas y que la vida va a tener muchos retos en lo personal, en nuestra persona, en nuestra familia, en las personas con las que nos relacionamos, en nuestro trabajo. Pero cuesta echar de lo positivo y aprender justamente de aquello negativo. Bueno, quise empezar con esta breve reflexión en esta frase que está ligada justamente a este video que aparece en nuestra plataforma. Somos optimistas por naturaleza. Pero ahora me gustaría, si me permiten, dejar la palabra en la doctora Azucena Hernández, que desea compartirnos unos aspectos justamente que tienen que ver con la relación que guarda el aprendizaje y las acciones. Eh, Doctora Azucena, a sus órdenes, por favor.
Parece ser que su audio está apagado, doctora. Así, doctor, lo que pasa es que no lo oía. Muy bien. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. De nuevo, los saludo a todos. Muy buenas tardes. Complementando un poquito de lo que nos comenta el doctor Jesús Castañeda sobre el optimismo y que habíamos visto en el video de la sesión pasada, pues me gustaría hablar sobre esta parte que es muy importante y que va a ser base para el desarrollo de las habilidades, ¿no? Que es de lo que se trata este curso y que efectivamente necesitamos conocer a fondo y saber cada una de nuestras emociones, sentimientos, para poder así llegar a la resolución de los conflictos y a la autorrealización y autoconocimiento. Como decía él, esta autora afirmaba que nosotros experimentamos algunas ilusiones ópticas y que a veces creemos ver algo muy distinto de lo que es la realidad, por lo que también sucumbimos a otro tipo de ilusiones y ella mencionaba 3 ilusiones cognitivas, ¿no? En donde nos decía que la primera era la ilusión de superioridad y que aquí pues la gente tiende, bueno, todos tendemos a pensar que somos mejor de lo que debe de ser y que somos superiores, ¿no? A los demás, por lo que ella mencionaba que, bueno, esta es una ilusión, no puede ser así, ¿no? Porque todos no podemos estar superiores a la media, por eso ella lo considera como una ilusión. La segunda ilusión que ella nos mencionaba era sobre la introspección, y aquí nos decía ella que, bueno, es la tendencia a pensar que nuestros motivos están fundados y el porqué de las cosas que hacemos, ¿no? Que cuando en realidad no hay razón alguna de por qué lo hacemos, pero nosotros creamos estas historias para, pues para de alguna manera explicarnos a nosotros mismos por qué decidimos hacer tal cosa, ¿no? Por ejemplo, porque aceptamos un trabajo, porque estamos dentro de una relación, etcétera, ¿no? Y que no siempre va a ser lo correcto, pero de alguna forma nosotros queremos darnos esa respuesta, ¿no? Y la tercera ilusión que nos hablaba del optimismo, que es lo que acaba de comentar el doctor, y pues esta es la tendencia a estimar nuestras posibilidades de vivir experiencias positivas, ¿no? Hay gente que cree que el optimismo a veces nos puede conducir a la decepción porque no siempre las cosas salen como lo esperábamos y pues esto termina decepcionándonos por completo. Pero el optimismo pues puede tener sus ventajas y sus desventajas, pero en conjunto yo creo que las ventajas superan más que las desventajas, ¿no? Y bueno, pues algunas ventajas sabemos que lo primero en la salud, ¿no? El optimismo puede hacer que seamos personas sanas y en la segunda se ha demostrado que un paciente optimista hace cosas para poder estar sano, ¿no? Que hace, por ejemplo, tomar su medicamento a tiempo, dieta adecuada, va a hacer deporte, va a tomar vitaminas, va a estar siempre pendiente de su cuidado para estar bien, ¿no? Si eres pesimista, te rindes y dejas de hacer todo y las cosas se van poniendo cada vez peor. Y pues también tiene que ver con los logros y está comprobado pues que el optimismo nos lleva a un mayor rendimiento, tanto académico como político, como deportivo. Y la razón es que si piensas bien, pues siempre te va a ir bien, ¿no? Entonces, tienes que, si te esfuerzas más, todo va a ser mejor, todo va a ir a favor tuyo, ¿no? Entonces, pero bueno, como siempre estamos nosotros a la espera de la felicidad, siempre estamos esperando a ver qué llega para así poder ser felices. Entonces, aquí nos mencionaban una frase que creo que también es muy importante, que la tengamos presente. Este video terminaba justamente con esa frase que decía que convirtiéramos nuestro muro en un peldaño, ¿no? En un escalón más, que no es magia, sino que se trata de lo que es la inteligencia emocional, ¿sí? Saber nosotros desarrollar esas habilidades emocionales es para poder conocer cada una de las emociones que nos permiten dirigirnos a un bienestar.
a un autoconcepto y a la autorrealización. Y bueno, también nos mencionaba sobre estas necesidades que nosotros debemos de ir a lo largo de la vida, necesitamos ir desarrollando. Y esta situación nos va a llevar a la cima, ¿no? Nos habla de un personaje, y digo, bueno, ya centrándonos un poquito más en lo que son como tal las emociones, y para esta cuestión de cómo gestionar nuestras emociones, sabiendo toda la mecánica de qué hay detrás de esto, es importante que conozcamos. Yo creo que todos o algunos de ustedes ya saben han escuchado hablar sobre un personaje muy importante, que quisiera hablarles yo de este personaje. Y pues él nos indica sobre esta pirámide, es una pirámide, él la maneja como una pirámide de las necesidades básicas que tenemos todos los seres humanos y que debemos y tenemos que cubrir a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no se cumple una de estas jerarquías, siempre vamos a tender a no poder realizar de manera satisfactoria las demás jerarquías. Entonces, les decía, este personaje es Maslow, quizá ya les digo, algunos lo han escuchado, quisiera contarles, se los voy a contar como a manera de chisme porque creo que así se nos pega un poquito más. Y bueno, déjenme les cuento entonces de este personaje que ha sido muy importante en estas cuestiones de la psicología, de donde viene todo esto, de lo que vamos a hablar a lo largo del curso, y que creo que es bueno saber un poco de dónde vienen y cuáles son las circunstancias que los llevaron a realizar esta teoría y que día a día nos ha ayudado como seres humanos a la autorrealización. Bueno, este personaje nació un 1 de abril en 1908 en Nueva York y sus padres eran emigrantes rusos judíos. Maslow era un niño de color y era un niño además judío. Imagínense, ¿no? Con muchos problemas en la escuela donde lo inscribieron, porque solamente había niños blancos. Entonces, pues ustedes se pueden imaginar todo la situación que él vivió, ¿no? Ahí. El contexto en el que Maslow se desenvolvía, pues no era del todo bueno, ¿no? No era del todo bien. Estudiaba, en su biografía dice que él era un joven muy tímido y era neurótico, pero además era deprimido, ¿no? Y terriblemente desdichado por toda la situación que vivía, ¿no? Entonces, incluso se rechazaba a él mismo. Entonces, imagínense, es decir, ¿no? Cómo esta persona que era así de pequeño, después hizo esta gran teoría, ¿no? De la motivación y esta gran jerarquía de las necesidades de la motivación humana, lo cual, pues, que vino hizo revolucionar a la psicología. Además, déjenme les cuento que, bueno, otro dato muy importante de este personaje es que fue revelador y pieza clave en esta teoría, que él estaba enamorado de su prima Berta, y entonces toda su vida estuvo enamorado, pero justo a los 19 años, él se arma de valor y la besa, ¿no? Y entonces, pues, ¿cuál va siendo la sorpresa de él? Queda muy entusiasmado y sorprendido de que no lo rechazó su prima, que la aceptación y el amor de Berta fueron un tremendo empujón para la tan valiente autoestima que pues él tenía, ¿no? Pero de ahí al año él se casa con Berta y entonces, digo, no me pregunten qué les dijeron los papás, los vecinos, porque ese dato la verdad es que no lo tengo, pero pues nos podemos imaginar, ¿no? ¿Qué pasó? Yo creo que todas esas experiencias de Maslow fueron clave, pero en concreto, esta experiencia que habla de su tan valiente autoestima, como les decía hace un rato, le permitieron que diseñara este gran modelo, ¿no? Y que nos ha dejado como herencia esta gran pirámide de necesidades humanas y estas necesidades, que generalmente no hacemos conscientes, pero que están ahí detrás inconscientemente y que son la base de nuestras motivaciones.
Entonces, me gustaría, si por favor pudieran ustedes investigar ahorita, o si pudieran checar de manera rápida la pirámide para que puedan identificar de qué es de lo que les estoy hablando. Si lo pueden investigar, que tengan ahí una imagen de la pirámide de Maslow, así se llama, pirámide de necesidades básicas. Les doy 2 minutitos para que la localicen, la investiguen y tengan ahí para que puedan ustedes tener la base de lo que les quiero hablar ahorita. Listo. Ok, muy bien. Esperamos un poquito más para los demás. En esta pirámide vamos a encontrar el porqué de las cosas, porque como les comentaba, va a manera de jerarquía. Entonces, si no logramos las primeras necesidades, es imposible pasar a la siguiente y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es muy importante tener bien presente y cubrir todas esas necesidades, ¿sí? Me indican, por favor, cuando ya tengan localizada ustedes la imagen o que ya la hayan podido ver. Ya, doctora. Gracias. Ok, Igual, gracias. doctora. Gracias. Muy bien. Bueno, si ustedes se fijan en la pirámide, la primera jerarquía que nos aparece son las necesidades fisiológicas. ¿Me pudiera, por favor, alguien decir o indicar cuáles son estas necesidades? Yo, Adelante, maestra. la respiración, la alimentación, descanso, sexo y homeostasis. ¿Dónde estás? Muy bien. Esas son las necesidades fisiológicas, ¿sí? Lo vamos a ver así a grosso modo, nada más para que ustedes identifiquen cuáles son estas necesidades y por qué deben de estar presentes y por qué es importante irlas desarrollando, ¿no? En estas necesidades fisiológicas se incluyen las necesidades vitales, perdón, para la supervivencia y pues son las de orden biológico, ¿no? Dentro de este grupo vamos a encontrar, como ya lo dijo la maestra, el respirar, el beber agua, el dormir, el comer, la necesidad del refugio. Y así pues en este estrato se encuentran aquellas que donde se hacen posibles los procesos biológicos más fundamentales. ¿Sí? Muy bien, pasamos a al segundo nivel y bueno, en esta parte, la pirámide de Maslow incluye estas necesidades de seguridad que son las necesarias para vivir, pero están a un nivel diferente de las biológicas. Si se fijan, ya subimos un poquito más. Y es decir, hasta que las primeras no se satisfacen, no surge un segundo eslabón, ¿sí? Entonces, todo lleva una razón de ser y justamente vamos como subiendo, ¿no? De escalón. Entonces, aquí todas estas se van a orientar a la seguridad personal, al orden, a la estabilidad y lo que es la protección, ¿sí? Y puede decirse que estas necesidades pertenecen a este nivel, tienen que ver con las expectativas y con el modo en las condiciones de vida que nos van a permitir desarrollar los proyectos, ya sea a mediano o a largo plazo, ¿sí? El tercer nivel nos habla de las necesidades de afiliación, ¿sí? Ya ahí subimos un poquito más y pues estas necesidades son como menos básicas y tienen sentido cuando las necesidades anteriores ya las tenemos cubiertas, que ya estamos satisfechos, ¿no? Y pues esta necesidad se expresa cuando las personas buscan superar los sentimientos de soledad y sentir que hay vínculos afectivos entre ellas y ciertas personas, ¿no? Y de alguna manera esto les va a hacer sentir que están bien, ¿sí? Es decir, cuando se intenta trascender en el ámbito individual y restablecer vínculos con el entorno social, que es lo que nos sucede día a día en nuestros lugares de trabajo, ¿no? Estas necesidades se van a presentar continuamente en la vida diaria, cuando el ser humano muestre deseos
no sé, ya sea de casarse, de tener una familia, de ser parte de una comunidad, ser miembro de una iglesia, asistir a algún club social, etcétera, etcétera, ¿no? Y la pertenencia a un grupo, ya sea más o menos pequeño, grande, etcétera, ¿no? Y pues va a ayudar a aportar sentido a lo que se quiere tener en ese momento. Y así pasamos a la cuarta, ¿sí? A la cuarta jerarquía, que nos habla de estas necesidades de reconocimiento. En este nivel de la jerarquía, también lo podemos encontrar como necesidades de estima, y tiene que ver con el modo en el que nos valoramos nosotros mismos. Ya no es tanto el entorno social, sino cómo nos valoramos nosotros mismos y cómo nos van a valorar los demás, ¿sí? El resto de la sociedad. Entonces, tras cubrir las necesidades de los 3 primeros niveles, van a aparecer estas otras necesidades de reconocimiento, y van a ser, estas son muy importantes porque son las que van a favorecer el fortalecimiento de nuestra autoestima y el reconocimiento hacia la propia persona. Los logros que vamos a tener de manera particular, el respeto hacia los demás, el satisfacer dichas necesidades y que la persona se sienta segura de sí misma y que piense que es valiosa dentro de la sociedad, ¿sí? Cuando estas necesidades no son satisfechas, las personas se sienten inferiores o sin valor. Por eso es tan importante que tengamos cubiertas todas, ¿no? Porque tenemos que ir subiendo escalón por escalón, y esta necesidad de jerarquía se entiende mejor como una manera de sentirse bien con el propio autoconcepto a través de esas cosas de nosotros mismos que vemos reflejadas en el modo en el que los demás nos van a tratar, ¿no? O cómo nos van a hacer sentir. Y bueno, por último, la quinta, la necesidad de autorrealización. Este es el nivel más alto, y aquí se encuentran las necesidades de autorrealización, como lo menciona, y el desarrollo de las necesidades intensas, ¿sí? De desarrollo espiritual, moral, la búsqueda de una misión en la vida, qué queremos ser, la ayuda desinteresada hacia los demás, toda esta cuestión de necesidades internas. Y este nivel es uno de los rangos de la jerarquía de necesidades más difíciles de definir, porque tiene que ver con objetivos altamente abstractos y que no se consiguen con acciones que se producen durante periodos relativamente largos. Por consiguiente, pues cada individuo tendrá necesidades de autorrealización diferentes y personalidades, ¿no? Personalizadas de acuerdo a la necesidad que cada uno tenga y cómo fue subiendo, ¿no? Cada uno de los peldaños y cómo se fue relacionando, cómo se fue, desarrollando esta cuestión de autorrealización, de autoconcepto y de cómo se visualiza y cómo lo visualizan los demás, ¿sí? Adelante, doctor. Muchísimas gracias, muy interesante esta parte que nos platica la doctora Azucena. Le agradezco mucho que nos haya compartido. Y bueno, si ustedes me permiten ahora, vamos a volver a presentar aquí en la plataforma. Muy bien. Perfecto. Entonces, ya hemos hablado un poquito sobre esta cuestión del optimismo, sobre este trabajo tan interesante, tan importante, que va a contribuir de forma relevante al campo de la psicología y después en consecuencia al campo de la educación. De Abraham Maslow. Permítanme un momento, al parecer alguien desea contactarnos. Parece que no. Esperemos que ya haya podido ingresar. Perfecto. Muy bien.
Y bueno, esto desde la época de los años 80, haya nuevas perspectivas sobre la noción de inteligencia. Y ahí va a haber un papel muy importante, lo va a jugar Howard Gardner, que es el hombre que aparece justamente en esta imagen. Howard Gardner va a tener una contribución muy importante porque antes de la época de Howard Gardner, antes de los 80s, teníamos como que una visión mucho más absoluta de la noción de inteligencia. Muy seguramente muchos de nosotros cuando fuimos a la educación primaria o a la educación secundaria escuchábamos ¿qué significa ser inteligente? Bueno, pues parece ser que los que hacen matemáticas son inteligentes, los que hacen ciencias son inteligentes, los que hacen computación, pero no había suficiente claridad en qué significaba realmente ser inteligente. Contábamos ya con algunas definiciones desde los años 30, con el trabajo de Edward Tordick, que nos decían que en cierta medida la inteligencia era poder desarrollar conexiones entre los actos que hacemos los seres humanos y aquello que motiva esos actos. De hecho, esta que es una de las primeras teorías de la inteligencia en los años 30, elaborada por Edward Tordick, le vamos a llamar conexionismo. Sin embargo, para los años 80 y en los 90, esta perspectiva cambia. Y cambia gracias a las investigaciones de Howard Gardner. Porque va a ser Howard Gardner quien nos va a decir justamente que la inteligencia se ve influenciada por varios aspectos. Aspectos que tienen que ver con nuestra biología, con nuestra herencia, aspectos que tienen que ver con nuestra cultura, con la sociedad en la cual nosotros nos desarrollamos. Pero más aún, uno de los más importantes es tal vez el hecho de que cuando hablamos de inteligencia no es correcto hablar en singular, sino que debemos de hablar en plural, inteligentes. Así es como va a surgir la noción, justamente la noción de las inteligencias múltiples. Esa va a ser en gran medida la contribución de Howard Gardner, donde nos va a decir entonces que así como desarrollamos una inteligencia lógica o matemática, también desarrollamos una inteligencia kinestésica, una inteligencia musical, etc. Y particularmente, el día de hoy vamos a poner un énfasis en dos tipos de inteligencia que Howard Gardner propone. Una de ellas es la inteligencia interpersonal y la otra es la inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal que tiene que ver justamente en cómo se gesta, en cómo se da esa relación que tenemos con nosotros mismos. Y la inteligencia interpersonal que tiene que ver en cómo desarrollamos justamente esa relación con respecto a los demás. Estas dos inteligencias, la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal, son dos inteligencias emocionales. Y bueno, debo decir que pese a que Howard Gardner lo propone desde los años 80 y se va convirtiendo poco a poco en una teoría cada vez más relevantes, ¿sí? Es muy importante mencionar que el salto tal vez en la difusión de la inteligencia emocional se da a mediados de los años 90, particularmente en 1995, cuando este psicólogo estadounidense, Daniel Goleman, publica uno de los grandes libros de la psicología moderna, este libro sobre la inteligencia emocional. Y ahí Daniel Goleman va a dejar muy en claro la importancia que tiene justamente desarrollar la inteligencia emocional y que en el campo educativo nosotros podríamos decir la importancia que tiene justamente desarrollar una educación emocional desde las edades tempranas hasta la adultez. ¿Por qué? Porque justamente esta
educación emocional va a influir de manera importante, primero, en la visión misma que tenemos de nosotros, en cómo nos relacionamos con las demás personas, y esto, desde luego, va a influir en muchos aspectos que tienen que ver con nuestro bienestar, con nuestra salud, con la manera en la cual nos relacionamos con las personas en el trabajo, en la escuela, en la familia, con nuestra pareja, etc. Daniel Goleman va a escribir este trabajo en 1995 y ahí van a surgir algunas definiciones muy importantes. Por ejemplo, una de las primeras es la noción de inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional que se va a referir justamente a la capacidad humana para sentir, para entender, para controlar, para modificar los estados emocionales que tenemos nosotros mismos y desde luego que tienen los demás. Digo que tienen los demás ¿por qué? Porque nuestros estados emocionales influyen de manera natural en los estados emocionales de las personas con las que convivimos. Entonces, la inteligencia emocional no significa que ahoguemos las emociones, no significa que digamos que no sentimos, que somos tan valientes que no sentimos tristeza, o que somos tan fuertes que podemos soportar el enojo. No, no se trata de eso, no se trata de ahogar las emociones, no se trata de decir que no sentimos, sino que se trata de sentir, pero saber dirigir eso que sentimos y de poderlo equilibrar. La inteligencia emocional entonces va a tener dos componentes importantes: la inteligencia intrapersonal y también la inteligencia interpersonal. Y como ya lo había mencionado, la inteligencia intrapersonal, que es esa relación que tenemos justamente con nosotros mismos, y la inteligencia interpersonal, que es esa relación que desarrollamos, que tenemos con las personas que nos rodean. Ahora, esto es posible también gracias a los trabajos de Richard Davidson, este psicólogo estadounidense, también de la Universidad de Wisconsin, que va a tener una contribución muy importante para desarrollar, de hecho, el término de educación emocional. Sí, porque en un principio podemos decir, ok, nacemos con inteligencias múltiples, nacemos de manera natural, vamos desarrollando nuestras emociones. Pero la pregunta es, ¿puedo aprender a gestionar las emociones? Es decir, ¿puedo aprender a controlar las emociones que siento? Pues seguramente si conocemos, hemos conocido a personas que nos dicen, es que yo así soy, yo nací así, o casi siempre estoy triste, o me enojo con facilidad, y entonces tú debes de soportarme. Tú tienes que darte cuenta que así soy, y todavía algunos culpan hasta algún Dios, ¿no? Dicen, es que así me hicieron. No, esto es falso. Lo que nos dice Richard Davidson es que podemos aprender a controlar nuestras emociones, a regular las reacciones que tenemos, tanto psíquicas como físicas. Y esto es muy importante, porque entonces le da sentido a la educación emocional. Y más aún con los trabajos de Rafael Vizquerra, que es un educador y un psicólogo español, que seguramente en el colegio de bachilleres, algunos de nuestros colegas, maestras y maestros, o personal administrativo, ya he escuchado con anterioridad. ¿Qué nos dicen ellos? Pues ellos nos dicen que la inteligencia emocional, pues es esa capacidad para poder identificar las emociones que tenemos, las emociones que tienen las demás personas, y poderlas utilizar para facilitar el pensamiento, para comprender la complejidad de las emociones y para poder regularlas de una manera adecuada. Ahora, eso es la inteligencia emocional. Pero de aplicar la inteligencia emocional es que surgen las competencias emocionales. ¿Qué son estas competencias emocionales? Pues son justamente la capacidad para gestionar
de una manera adecuada un conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes que son necesarias para tomar conciencia, para comprender, para expresar y para regular nuestras emociones o los fenómenos emocionales y afectivos. ¿Sí? Es decir, las competencias emocionales, nos dice Rafael Vizquerra, nos permiten identificar, primero, una conciencia emocional. Segundo, una regulación emocional. Tercero, una autonomía emocional. Una sociabilidad. Y finalmente, habilidades de vida para el bienestar. Es decir, para poder vivir bien, para vivir mejor, no es suficiente con únicamente preocuparse por nuestra salud física o por una situación económica o laboral o por una situación familiar. También es importante pensar en nuestra salud emocional y mental. Muy bien, entonces vamos a comenzar nuestra primera actividad práctica, y voy a pedirles a todas y a todos, voy a dejar ahora de compartir un momento. Permítanme un momento, por favor. Vamos a dejar de compartir. Y ahora voy a pedirles a todas y a todos que procuremos estar en un lugar cómodo. Ojalá y fuera posible que donde estemos no haya muchos ruidos o no haya paso de personas. De hecho, esto ustedes lo pueden practicar tanto ahora como posteriormente. Pensar en un espacio que yo llamaría un espacio de paz. ¿Sí? Un espacio donde todos podamos sentirnos cómodos. Pero también un espacio donde podamos desarrollar la atención, que de hecho es lo que vamos a trabajar un poco. Entonces, vamos a ponernos una posición cómoda. Voy a pedirles a todos en esta ocasión que podamos encender nuestra cámara. Voy a comentar primero los pasos de nuestra actividad, y después vamos a hacerla. Entonces, vamos a ponernos una posición cómoda. Vamos a cerrar nuestros ojos y a respirar suavemente en 2 tiempos, así. Inhalamos, exhalamos. Pero al tiempo que hacemos esto, ¿sí? Vamos a poner un poco de música, ¿sí? Y voy a pedirles que pongan mucha atención, pero mucha atención, principalmente a su propia respiración. Que se dejen llevar un poquito por la respiración. Entonces voy a pedirles, por favor, nuevamente, que enciendan su cámara, que nos pongamos en una posición cómoda. Recordemos, es inhalamos, exhalamos, y ahora vamos a poner un poco de música. Okay. Muy bien. Doctor, casi no se escucha la música.
Muchas gracias. Ok, permítame revisar, por favor. Muy bien, perfecto. Te agradezco mucho su participación en Mari Carmen, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste al escuchar la música, al sentir un poco tu respiración? ¿Cómo te sentiste? Muy relajada, doctor. Me desestresé bastante.
Muy relajada. Ajá, te alcancé a escuchar un poco bajito. Me decías muy relajada, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, así es. Ok, muchas gracias. Silvia Pineda, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo se sintió usted al escuchar la música, al sentir su respiración? Normalmente cuando hago este tipo de ejercicio, me remito ya a un lugar en contacto con la naturaleza mentalmente. Eso me relaja bastante porque me remito al lugar donde hay mucha vegetación, hay árboles, matorrales, flores. Al lado hay un río con agua cristalina. Eso para mí me ayuda mucho a relajarme. Ahorita estaba en ese punto de concentración, nada más que tuve un detalle, entró mi niño a interrumpirme y fue que me desconcentró. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por compartirnos, Silvia. Samuel, ¿cómo te sentiste tú? Perdón. Bien, relajado, en paz, tranquilo, Relajado, tranquilo. con Es decir, serenidad. sí sentiste que con serenidad, exactamente. Muy bien. Bueno, pues yo quiero invitar a todas y todos ustedes que traten de tomarse un tiempo en su actividad diaria. Saben, a veces es complicado tomarse un tiempo para uno mismo. Y muchas veces más cuando se es padre o madre y además se trabaja. Sé que es complejo porque vivimos un poco al ritmo del trabajo y al ritmo de la familia. Pero es muy importante, es sumamente importante tomar un tiempo para la persona. Les agradezco mucho que hayan participado. Y voy a permitirme nuevamente proyectar un poquito para continuar nuestra sesión. Muchísimas gracias por su valiosa participación en este ejercicio. Muy bien. Vamos entonces, perdón, maestra Susana Hernández, a sus órdenes. Doctor, nada más me gustaría compartir con todos los compañeros que, bueno, Claro. hay un tipo de sonido que se llama binaural y sería importante, valdría la pena que lo conozcan, que lo investiguen acerca de el objetivo bueno, se utiliza como terapia y el objetivo de la terapia del sonido binaural es reducir el estrés, la ansiedad o también incluso hasta el insomnio. Y es a través de un fenómeno auditivo que se produce al escuchar un tono de frecuencia ligeramente diferente en cada uno de los oídos. Y pues estos sonidos binaurales van a modificar el estado de ánimo, incidiendo sobre el cerebro de manera muy directa. Entonces valdría la pena que ustedes investiguen, escuchen este tipo de sonido de música para que lo puedan hacer, esta actividad no la hagan solamente hoy durante la sesión, sino que la vayan trabajando día con día y esto les pueda ayudar a un mejor desarrollo de las habilidades emocionales. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Susana, le agradezco mucho. Muy bien, bueno, ahí tenemos un tip muy interesante. Escuchar música, tomarse un tiempo para sentir nuestra respiración o hacer meditación son aspectos sumamente importantes para buscar nuestro propio equilibrio emocional. Muchas gracias. Y bueno, ya hablamos un poquito de lo que es la inteligencia emocional, de lo que son las competencias emocionales, pero ahora, ¿qué es lo que entendemos por educación emocional? Pues este psicólogo, un psicólogo, como pueden ver, joven, Lucas Malassi, nos dice justamente que la educación emocional es el proceso educativo, ¿sí?, que tiene como principal objetivo, pues, el desarrollo de las competencias emocionales, ¿sí? Y que además, este proceso de enseñanza, que llamamos educación emocional, es un proceso de enseñanza de las habilidades emocionales mediante un acompañamiento y además un perfeccionamiento de las mismas. Aquí es muy importante mencionar que en muchas ocasiones
asumimos que una persona, por el simple hecho de ser adulto, ya ha desarrollado todas sus habilidades emocionales. Y esto no es así, ¿sí? Ser adultos nos permite madurar algunos aspectos, aprender a tomar algunas decisiones, pero no siempre, no necesariamente, nos garantiza que hayamos desarrollado nuestras habilidades emocionales. Es así entonces que es necesario hablar también de cómo se va dando este desarrollo emocional. Y no sé, doctora Azucena, si le gustaría comentarlo. Sí, doctor, muchísimas gracias. Bueno, aquí es importante saber que bueno, el desarrollo humano es complejo, como ya lo habíamos visto. Este desarrollo de las emociones va muy de la mano con lo que les hablaba yo en un principio, que tenemos que ir subiendo, ¿no? Desarrollando etapas, ¿sí? Aquí les vamos a hablar un poquito sobre cuáles son cada una de las etapas, pero sí es importante mencionarles que, bueno, el desarrollo humano de las personas va a permitir tener acceso a los recursos necesarios para mantener un nivel de vida decente, ¿no? Digámoslo así. Y que va a favorecer 4 cosas muy importantes que creo que ustedes deben de tenerlas en todo momento presentes, y son estas 4 cosas. Va a favorecer un bien ser, un bienestar, un bien hacer y un bien saber, ¿sí? Son como 4 pilares muy fundamentales dentro del desarrollo. Y todos estos 4 pilares pues van a ir relacionados con un desarrollo emocional armónico, ¿sí? Que va a permitir a la persona afrontar con mejores estrategias los impactos de una posmodernidad, una globalización que va a ejercer influencia de manera, que pudiera influenciar de manera negativa en nuestro desenvolvimiento. Entonces, por eso es muy importante saber el desarrollo. Aquí tenemos esta lámina en donde nos indica que, bueno, la etapa 1 es en los primeros meses, donde el bebé tiene toda la capacidad de reconocer las emociones positivas y las negativas. Y bueno, pues cabe mencionar que la capacidad de experimentar emociones es previa a su capacidad de expresarlas, ¿no? Las emociones de los niños, a medida que estos van creciendo, van a ir surgiendo de manera progresiva. Y pues porque esto ya está programado biológicamente, y conforme se produce el desarrollo cognitivo del pequeño, va a ir tomando conciencia de sus emociones y la de los demás, ¿sí? En la etapa 2, que hablamos ya de la niñez, aquí, hacia los 2 años, los niños son capaces de demostrar empatía, reflejar el sentimiento del otro sin necesariamente tener de manera perfecta comprendida, ¿no? Y hacia los 4 años pueden reconocer las emociones básicas y también entienden cómo estas pueden generar distintos sentimientos, ¿sí? Los niños son capaces de distinguir y expresar, como les decía, desde los 3 meses de edad emociones, ¿sí? Como lo que es la alegría, el miedo, la ira, la sorpresa, la tristeza, el desagrado, etcétera. Y como les decía, con una previa a su capacidad de expresarlas. Entonces, es importante que todo esto nosotros lo tengamos en cuenta y lo tengamos presente. En la etapa 3, donde ya es la adolescencia, en esta etapa se enfatiza la parte social en el reconocimiento de las emociones y se va desarrollando una autovaloración, ¿sí? En base a la interacción con los demás. ¿Sí? Aquí ya hay más interacción con las demás personas y ya se va desarrollando una conciencia emocional, ¿sí? Y esta va a ayudar a tomar pues mayor conciencia de lo que se siente y el por qué lo sienten, ¿sí? Ya cuando entramos en la etapa 4, que es la adultez, se espera que las personas, como lo comentaba hace un rato el doctor, no siempre es así, pero se espera que las personas puedan identificar y reconocer las emociones propias y las ajenas, así como ejercer un control adecuado de estas, teniendo en consideración la inteligencia emocional, ¿sí? Todo esto se da si tenemos
un desarrollo bien hecho de cada una de las necesidades básicas que tenemos. Desgraciadamente no siempre tenemos, no todos tenemos el conocimiento de cómo llevar a cabo este desarrollo de manera ideal, ¿no? Y bueno, si tenemos presente todo lo anterior, será posible generar espacios y oportunidades de desarrollo emocional, ¿no? Desde la cuna, lo cual reanudará en tener personas capaces de resolver problemas socioemocionales en todos los ámbitos, partiendo de lo cotidiano y pudiendo acceder así a una mejor calidad de vida. Pero también se debe tener presente que las opciones que tenemos son infinitas, ¿no? Y que pueden cambiar con el tiempo, permitiéndonos reflexionar en el sentido que se debe estar atentos y conscientes para poder nosotros irnos desarrollando, ¿no? A lo largo de la vida y tener una eficiente y eficaz educación emocional. Si gusta pasar a la siguiente, doctor. Claro que sí, muchísimas gracias. Adelante, doctor. ¿Ok? ¿Una más? No, sí, listo, ya para seguir con la siguiente actividad. Okay. Claro que sí. Bueno, entonces, justamente en este desarrollo emocional que vamos experimentando, que vamos viviendo las personas, pues vamos desarrollando diferentes habilidades, ¿sí? Diferentes habilidades. Si observamos esta imagen, una imagen de la Secretaría de Educación Pública, observamos en la parte baja, nos habla del autoconocimiento, el conocernos, el conocer cuáles son las emociones que experimentamos y en qué situaciones. La autorregulación, y estas son justamente la base del desarrollo de las habilidades socioemocionales. Pero, como podemos observar, hay una diferencia de las demás habilidades que buscamos desarrollar en la educación básica, en primaria y secundaria, y en la educación media superior, en preparatoria. En primaria y secundaria, además del autoconocimiento y la autorregulación, buscamos desarrollar la autonomía, la empatía, la colaboración. Mientras que en educación media superior, buscamos desarrollar la la colaboración, la conciencia social, la toma de decisiones y la perseverancia. ¿Sí? Vamos entonces a lo largo de la sesión del día de hoy a analizar algunas de estas habilidades socioemocionales. Y bueno, tal vez la primera habilidad que habría que mencionar es el autoconocimiento. ¿Sí? Este autoconocimiento que es justamente la habilidad que tenemos las personas para conocernos, para valorarnos. Una habilidad muy importante. ¿Por qué? Porque va a implicar desarrollar una capacidad para poder identificar, para poder nombrar, para poder entender las emociones, las metas y los valores, pero también de expresar de forma contextualmente apropiada los sentimientos. ¿Sí? Podríamos decir que en cierta medida esta habilidad pues está relacionada con las actitudes y las creencias que tenemos sobre nosotros mismos, sobre el aprecio que sentimos por nuestra persona y también por la confianza en la capacidad de cambio que necesitamos para lograr nuestras metas. Esta es una manera de entender justamente el autoconocimiento. Entonces, vamos a pedirles a todas y a todos, por favor, que allá en casa, si son tan amables, tomen su cuaderno, tomen una hoja, o en su caso, si esta actividad de manera adecuada ya la hicieron en plataforma, si pueden tenerla por ahí a la mano. ¿Qué vamos a hacer en esta hoja o nuestro cuaderno? Pues vamos a tomar la hoja de nuestro cuaderno, o la hoja blanca, y la vamos a partir en 4 partes iguales. ¿Sí? Ahí,
justamente ahí, vamos a dividirla en cuatro rectángulos, ¿sí? Y en cada uno de estos rectángulos vamos a escribir lo siguiente. Vamos a pensar, vamos a recordar nosotros un poquito cómo nos sentimos en nuestro trabajo. En nuestro trabajo. Entonces vamos a escribir, en mi trabajo me siento triste cuando, en mi trabajo me siento enojado cuando, en mi trabajo me siento alegre cuando, en mi trabajo me siento temeroso cuando. ¿Sí? Vamos entonces a pedirles, por favor, que tomemos esta hoja de nuestro cuaderno, una hoja blanca que tengamos en casa, por favor. Vamos a hacer este rectángulo dividido a su vez en cuatro rectángulos más y vamos a llenarlo, por favor. Vamos a dar un tiempo, si están de acuerdo, de aproximadamente unos 3 a 4 minutos para que todas y todos ustedes puedan llenar este rectángulo ya en casa. Y bueno, después de llenarlo, vamos a compartirlo, por favor. Entonces, les invitamos a todos a que hagamos esta actividad en casa. Vamos a dar un tiempo de 4 minutos. Por favor. Listo, maestro. Excelente, perfecto, muy bien. ¿Ya están listos todas y todos? Lista. Lista. Muy bien, Lista. excelente. Voy a permitirme entonces dejar de compartir. Un momento.
Nos da mucho gusto que hayan ya concluido esta actividad. Y bueno, ahora nos gustaría escucharnos un poquito, porque esta actividad, si se dan cuenta, es una actividad muy interesante que nos permite un poco conocer cómo nos sentimos en nuestro trabajo. Muy bien. ¿A quién le gustaría compartirnos? ¿Alguien que desee levantar la mano? Claro que sí. Sofía, usted ha leído mi mente y yo estaba a punto de decir que Sofía simplemente nos quería compartir. Nos da mucho gusto que haya levantado la mano. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Empezamos con usted, Sofía, y seguimos con todas las personas que han levantado la mano. Desde luego. Le escuchamos con mucho gusto. ¿No se escucha, maestro? Tiene apagado su micrófono. Sofía, al parecer no logramos que tienen apagado su micrófono. Perdón. Ok. No se preocupe, está perfecto. En mi trabajo me siento triste cuando veo indiferencia. En mi trabajo me siento enojado cuando veo injusticias. En mi trabajo me siento alegre cuando todos colaboramos. En mi trabajo me siento temerosa cuando no estoy preparada. Muy bien, muchísimas gracias, Sofía. Muchas gracias por participar. Creo que aquí nos da una lección muy importante. Es cómo la indiferencia nos puede afectar, la injusticia nos afecta. Héctor, un momentito, si gusta tu audio apagado. Muy bien. Vamos a continuar. Muchas gracias, Sofía, por tu valiosa participación. Bien, tenemos más personas que han levantado la mano. Teresa, por favor, si eres tan amable, agradecemos mucho. Pues a mí, donde yo me siento alegre en mi trabajo es cuando todos trabajamos en equipo. Y cuando me siento enojada es cuando todos hacemos lo que queremos sin trabajar en equipo. Y cuando estoy temerosa es porque actué mal y a veces deliberadamente. Y me siento triste cuando hay compañeros que no quieren integrarse al equipo. Muy bien, muchísimas gracias, Teresa. Gracias. Importante resaltar este aspecto de la colaboración, de que todos en el trabajo, en la oficina, en la escuela, tengamos una misma visión y procuremos desarrollar un trabajo en conjunto. Cooperemos y además tengamos empatía unos por otros. Muchas gracias, Teresa. Carmen, por favor, adelante. Qué gusto que participes. En mi trabajo me siento alegre cuando todo me sale bien. En mi trabajo me siento enojado cuando las cosas me salen mal. Triste cuando no me toman en cuenta. Temeroso cuando no termino mi trabajo. Muchas gracias, Carmen. Y bueno, ahí encontramos un aspecto muy importante que es cómo nosotros hacemos frente cuando cometemos algún tipo de error o cuando en el trabajo los resultados que obtenemos no son los que nosotros esperamos.
cómo nos adaptamos parte a ese hecho, pero también qué hacemos por mejorar, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias por su participación, es muy, muy, pero muy valiosa. Me aparece también programa de lectura en la ECOEM. Por favor, adelante, si están amable. Ahí estoy yo. En mi trabajo me por siento favor, adelante. triste. ¿Sí se escucha? Sí, sí, la escuchamos muy bien. En mi trabajo me siento triste cuando no se me toma en cuenta. En mi trabajo me siento enojada cuando no se aprecia mi trabajo. En mi trabajo me siento temerosa cuando hay cambio de jefe, de administración, que no sé qué pueda suceder. En mi trabajo me siento alegre cuando tengo logros y me llevo bien con todos mis compañeros. Muchísimas gracias. Mire, este último aspecto que usted nos comparte es muy bonito. En mi trabajo me siento bien cuando tengo logros y también mis compañeros. ¿Sí? Y bueno, esto nos refleja entonces esta empatía de buscar siempre que nos puede ir mejor, no solamente en la persona, sino también a la comunidad. Muchísimas gracias. Una participación muy valiosa. Me gustaría, si ustedes me permiten, terminar este ejercicio de participación con dos participaciones más debido al tiempo. Una es la de Josefina y la de Silvia. Entonces, si ustedes me permiten, Josefina, por favor, adelante, si es tan amable. Ok, bueno, gracias. En mi trabajo me siento triste cuando no tengo trabajo. Me siento enojada cuando no es proporcional de trabajo. Me siento alegre cuando reconocen mi esfuerzo y dedicación. Y me siento temerosa cuando llego a una área nueva, donde pues, nunca he estado. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Entonces, aquí tenemos un poquito que trabajar, cómo irnos adaptando al cambio. De hecho, dice un filósofo de los años 60, 70, un filósofo francés, Edgar Morin, que lo natural es el cambio. Es algo muy curioso porque las personas preferimos a veces evitar el cambio. Nos sentimos en situaciones más cómodas teniendo una rutina, teniendo una vida un poco más estática. Aunque, en palabras de Morán, pareciera que lo que es un poco más natural es a veces que la vida, las cosas y las personas cambien. Muchísimas gracias, Josefina. Le agradezco mucho su participación y cerramos esta primera actividad escuchando a Silvia, por favor, si es tan amable. Así, maestro. En mi trabajo me siento triste cuando se pasan por alto los valores, la parte humana, o se cometen injusticias conmigo o con mis compañeros. En mi trabajo me siento enojado cuando se realiza un trabajo en equipo, se obtiene un buen resultado, pero otras personas se lo adjudican, que no hay reconocimiento. En mi trabajo me siento alegre cuando hay motivación y reconocimiento y obviamente se festejan los logros en equipo. Y me siento temerosa cuando tengo que realizar alguna actividad que desconozco y temo cometer errores. Muchísimas gracias. Le agradezco, Silvia, su participación. En efecto, en muchas ocasiones tenemos temor al error. Pero, ¿saben? Esto se debe a que también culturalmente nos han enseñado a que pareciera que no se vale equivocarse, que es antinatural equivocarse, cuando lo natural es equivocarse. Porque el error forma parte del proceso de aprendizaje. Y claro, es duro equivocarse, pero creo que cuando nos equivocamos y aprendemos de ello, resulta algo sumamente valioso. Muchísimas gracias.
Gracias a Silvia y muchas gracias a todas las personas que participaron en esta primera actividad. Voy entonces a permitirme presentar nuevamente, voy a apagar un poquito mi cámara y voy a utilizar una presentación porque ahora continúa una actividad que va a dirigir la doctora Azucena. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted, doctora. Vamos a ver si les agradezco mucho. Si me pueden confirmar si ya la pantalla se puede observar allá. No, aún no, doctor. Aún no, ok. Esto se debe un poquito al internet. Un momento, por favor. Bueno, si no, voy iniciando en lo que aparece. Nuestra siguiente actividad habla un poquito sobre otra de las habilidades socioemocionales, que es la autoestima, ¿sí? La autoestima es la valoración o la percepción, o llamémoslo también juicio positivo o negativo, que una persona hace de sí misma, ¿sí? En función de la evaluación de sus pensamientos, de sus sentimientos y sobre todo de sus experiencias. Es un término de psicología que está estudiado por diversos expertos en el área. Sin embargo, se utiliza en el habla cotidiana para referirse de un modo general al valor que una persona tiene de sí misma, ¿sí? Todo lo que va o conlleva la autoestima está relacionado con la autoimagen, que es el concepto que se tiene de uno propio, ¿no? Y que con la autoaceptación, que se trata del reconocimiento propio de las cualidades y los defectos que nosotros percibimos de nuestra propia persona. La forma en que una persona se valora está influenciada en muchas ocasiones por los agentes externos, ¿sí? O del contexto en el que se encuentra cada persona, ¿no? Los compañeros de trabajo, incluso de la misma familia. Por ello puede ir cambiando esta autoestima a lo largo del tiempo. Y pues en este sentido, la autoestima puede aumentar o puede ir disminuyendo a partir de situaciones emocionales, ¿sí? Si se fijan aquí, vamos siempre a hablar sobre emoción. Y va a cambiar, puede ser que aumente, puede ser que disminuya, todo va a depender les decía, de las situaciones emocionales, familiares, sociales, laborales, incluso por nuestra propia autocrítica positiva o negativa. Sí, vamos a tener varios tipos de autoestima. De un modo general, se puede hablar de dos tipos y que todo mundo las ubicamos, las conocemos, aunque no son excluyentes, ya que pueden referirse a distintos aspectos del ser humano. Esto quiere decir que, bueno, una persona puede tener, por ejemplo, una alta autoestima en términos de capacidades intelectuales, ¿no? Por ejemplo, decir, soy muy listo en matemáticas, pero tener una baja autoestima en otros ámbitos, como por ejemplo, decir, soy demasiado torpe en los deportes. Entonces, de esta forma, podemos encontrar dos tipos, ¿sí? La alta autoestima. Aquí las personas con una alta autoestima se caracterizan por tener mucha confianza en sus capacidades y de este modo pueden tomar decisiones, asumir riesgos y enfrentarse a tareas con una alta expectativa de éxito, ¿sí? Por la creencia que tienen en ellos mismos. Y esto se debe a que se vean así de manera muy positiva. Y a medida que la autoestima va elevando o que sea mayor, se va a sentir mejor la persona y se va a sentir más preparada con mayores capacidades y disposiciones para realizar diversas actividades y tendrá mayor entusiasmo, por lo tanto, y muchas ganas de compartir con los demás,
¿sí? Entonces, va a ser más abierto, una persona más extrovertida. En cuanto al otro tipo, tenemos lo que es la baja autoestima, en donde las personas con baja autoestima se pueden sentir inseguras, insatisfechas y sensibles a cualquier crítica que les haga algún compañero. Otra característica de las personas con una baja autoestima puede ser la dificultad de mostrarse de alguna manera asertivas, ¿sí? Es decir, de reclamar sus derechos de una manera. No escucha. ¿Es internet o ya no se escucha? ¿No me escuchan, doctor? Ya, ahora sí, creo que ya. ¿Ya me escuchan? Yo sí lo Creo que el escucho, doctor, yo sí lo escucho perfectamente. Ok, muy bien. ¿Los demás me escuchan bien? Sí, ya se escuchó de nuevo otra vez. Sí, Sí, ya. se escucha bien. Perfecto, gracias. Sí, lo escucho. Entonces, les decía, la baja autoestima puede derivar por diversas razones, ¿no? Por ejemplo, la valorización que hacemos hacia nosotros mismos y la opinión que tenemos de nuestra personalidad, de nuestras creencias, entre muchas otras cosas. Y pues del mismo modo, en ocasiones puede tratar de agrandar a los demás para recibir un esfuerzo positivo y de esta manera aumentar nuestra autoestima. Entonces, sí es muy importante, en lo particular, bueno, la autoestima y la valoración se basa en el valor que una persona otorga de sí misma, como se los comentaba hace un rato, y la cual va a ser modificada a través del tiempo, ¿sí? Y requiere de un conocimiento adecuado y de la aceptación de cada uno de nosotros para que ésta o suba o baje, ¿sí? Y pues una motivación positiva al enfrentarse a una determinada tarea, en este caso pues podría ser nuestro centro de trabajo, va a hacer hincapié en las cualidades propias y va a aumentar las posibilidades de éxito, ¿sí? Por lo tanto, nuestra autoestima. Entonces, aquí en la presentación tenemos lo que es el concepto de autoestima, que dice es la capacidad de valorarse, aceptarse y respetarse a sí mismo, a la vez que reconoce sus necesidades y potencialidades. Con esta información se forma, no es lo mismo, aquí tenemos que tener muy presentes que no es lo mismo autoestima que autoconcepto, ¿sí? Autoconcepto lo definimos como el conjunto de actitudes y creencias respecto a uno mismo, que incluyen las propias creencias acerca de debilidades, virtudes y rasgos de personalidad, ¿sí? Si gusta pasar a la siguiente, doctor, por favor. Les decía, en lo personal tengo una frase que creo que es muy ad hoc a esto de la cuestión de la autoestima, en donde a lo mejor ustedes han escuchado, la han escuchado por ahí, dice que todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, pasarás la vida pensando que es un estúpido, ¿no? Entonces, efectivamente, así es como las personas, la forma en la que una persona se considera a sí misma va a repercutir directamente en su capacidad de aprender o en su forma de relacionarse con los demás. Entonces, es importante tener presente que existen esos dos tipos y en cuál es en el que nosotros nos centramos para tener un mayor éxito en la vida. La que sigue, doctor, por favor. Muy bien. Vamos a realizar la actividad 3. Vamos a, en su cuaderno, les voy a pedir de favor que completen las siguientes frases, ¿sí? Mis compañeros de la escuela piensan que soy, las demás personas piensan que soy, yo creo que soy y me veo. A veces es un poquito complicado reconocer nuestras cualidades, ¿no? Es más recalcar nuestros defectos por lo que toda la gente nos dice y qué es lo que se nos graba más que en sí nuestras propias cualidades. Entonces, esperemos que con esta actividad puedan mediar ese autoconcepto que tienen de ustedes y que se adentren bien y valoren y vean qué es lo bueno y qué es lo malo que consideran en ustedes mismos.
Entonces, aquí en la siguiente diapositiva están las otras frases. Y les vamos a dar 5 minutitos para que las puedan realizar. Quienes ya las tienen, si nos permiten un ratito en lo que los demás lo hacen y lo compartimos en un momento. Muchas gracias. Maestra, los que ya terminamos, ¿podemos anotarnos en la lista? Claro que Todavía sí. no. Sí, Por adelante. favor, si pueden. Ok, ¿puede mandar el link? A ver, permítame. Está, maestra, está en el chat de la sesión. Si lo tiene, si no, ahorita le indico que para que lo manden de nuevo. Si gusta revisar, a ver si sí lo tiene todavía. Déjeme ver. ¿Lo pudo ver el link, maestra? A ver, déjeme ver si es este. Ok. Es el de forms.google. No, no es ese entonces. Quisiera para unirme otra vez. No, maestra, No se no, preocupen. Si nos permiten, En un momento lo analizamos. analizamos. por favor. Ahorita le pedimos a la licenciada Dulce que nos lo envíe de nuevo, por favor, para los que no han llenado su formato de pase de lista. Sí, gracias, maestro. Maestra, una pregunta. Adelante, Esteban.
Disculpen, son las 16 actividades que marca la semana del día de hoy. Perdón, de esta semana, son 16. El día de hoy llegamos hasta la actividad 8. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, ¿nada más son 8? Sí, hoy llegamos hasta la actividad 8. Ah, muy bien. Entonces, nada más vamos a subir hasta la 8. Maestra, una pregunta. Para la asistencia, ¿tengo que meterme? ¿O cómo están tomando la asistencia? Para la asistencia, están enviando al chat de la sesión un link. Hay que darle clic ahí y va a aparecer un formato en el que usted tiene que hacer un llenado con sus datos y de esa manera nosotros registramos la asistencia. ¿En dónde está el link? En el chat de la sesión. Aquí en la sesión, en el icono del mensajito, se puede usted entrar ahí. ¿Dónde están los puntitos? Sí. Bueno, es que sí, quizá a usted le aparezcan los puntitos, pero si está en computadora, en donde le aparece un... No escucho, no se escucha, se le va la voz. Si me permite, les comento un poquito. Se encuentra justamente, si lo está usando desde su celular, en 3 puntitos donde dice mensajes de la llamada. Ah, ok. Aparece un link, da clic ahí, nada más hay que llenar los datos. Mensaje de la llamada, ajá. Y con respecto a las actividades, desde luego hay que hacer todas las actividades que contemplan. Doctor, se escucha como mucho eco en el sonido. No sé si todos alcancen a escuchar bien, pero se escucha como mucho eco. Gracias. Espero que ya se pueda escuchar mejor. ¿Sí es correcto? Sí, doctor. Ya. Gracias. No puedo abrir para inscribirme Perfecto. en la lista. No quiere abrir. Nada más comentábamos brevemente, solamente comentábamos brevemente que ya aparece en mensajes de la llamada el link para el pase de lista de la sesión. Y con respecto a la pregunta de Esteban sobre las actividades, bueno, esperemos alcanzar las actividades restantes, aún nos quedan algunas actividades en esta sesión, pero hay que seguir la programación que aparece justamente en plataforma. En efecto, hay hasta 16 actividades, pero no son esas 16 actividades solo de esta semana, es decir, las actividades van numeradas desde la primera, desde la semana pasada, fue la primera actividad, hasta el día de hoy son, en efecto, 16 actividades. Pero muchas de estas actividades, algunas son videos, otras son lecturas, y bueno, algo otras sí son actividades para entregar a través de la plataforma. Doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes y bueno, no sé, doctora Susana, ¿cuántos? Sí, doctor, nada más, Maricruz tiene una duda y pregunta, si dice que ya lleva varias actividades realizadas en su libreta, pero pregunta que si se van a subir. Sí, al final de la sesión, Maricruz, les indicamos cómo y en dónde las van a subir. ¿Está bien? Ah, gracias, maestra, porque yo tenía esa duda. Ok, gracias. Disculpen, la lista solamente es poner el nombre. Sí, solamente llenar los espacios del formulario y enviarlo y se registra su asistencia automáticamente. Únicamente la semana nada más aparece llené. el nombre. Yo no encuentro la lista. No lo encuentro, no me abre. Me abre la lista, no encuentro. Mire, nuevamente comentamos, en mensajes de la llamada le aparece un link. Pero cuando lo pico... le aparece justamente un link quiere que abrir. está en azul. Ajá, ¿Serían tan amables de enviarlo? Claro que sí, lo acabamos de reenviar. De hecho, está en mensajes de la llamada. Pero ahorita que yo Bueno. quiero abrir, no se puede. No puedo abrirlo, Sí, no sé si las demás sí pueden abrirlo.
Yo sí pude abrirlo, de hecho ya me registré, Bueno, ya anoté mi asistencia. Yo le aconsejo a Teresa, si no puede abrirlo, sáquele un screenshot a lo que le sale y envíelo al grupo de WhatsApp. Tal vez así podríamos ayudarla. Exacto. Muy bien, muchas gracias. Sí, porque yo ya lo abrí y ya me registré. Únicamente nada más pide el nombre. Sí, es correcto. Anteriormente nos Doctor, tengo pedía... una duda. Anteriormente nos pedía que si estábamos registrados, como por ejemplo yo tengo Sofía, mi registro, pero mi nombre es Eustolia Mata, entonces ahora no me preguntó, nada más me pide el nombre, entonces no hay ningún problema. No hay ningún problema, pero desde luego hay que escribir el nombre correcto. Sí, lo que pasa es que me lo hizo una sobrina y no supe ni cómo. Sí, claro. Aquí la parte importante es verificar que el nombre que se haya escrito sea el correcto. Sí, y como nada más me pedía nombre, lo registré 2 veces. Espero que no haya salido 2 veces el registro. No se preocupen, no hay inconveniente por eso. Ok. La intención de hacerlo así. ¿Profe? Bueno, sí, adelante. Tengo una duda. Adelante, Ana Gabriela. Tengo una duda. En el formulario pasado de la sesión del 4 yo no lo llené. Entonces realmente no tengo asistencia, no sé qué puedo hacer. Ya me apareció para llenar y lo llené sin problema, pero el pasado no lo hice. Yo Porque no me tampoco, aparecía y no yo tampoco no llené la semana pasada la asistencia. Ok, miren, no se preocupen. El ideal, nuevamente, es desde luego llenar el formulario, porque esa es la manera en que queda registrada su asistencia. Las sesiones se graban. Entonces, si alguien asistió, pues tenemos registro, digamos, de que la persona ha participado en las sesiones. Entonces, en ese sentido, no hay problema, pero desde luego, la invitación es a que en todas las sesiones próximas, pues no olvidemos llenar nuestro formulario. ¿Sí? Justamente la intención de hacerlo de esta manera es porque muchos de ustedes entran con otras cuentas, entonces para que la asistencia salga con el nombre de ustedes real. Entonces, pero como dice el doctor Jesús, incluso tenemos capturas de pantalla en donde ubicamos a cada uno de ustedes, ya en el momento en el que sea necesario, tendríamos que de alguna manera verlo con ustedes, pero por ahorita no se preocupen, está bien. Ok, Muchas maestra, gracias. maestra, ya pude. También la semana pasada yo no me registré. Ok, muy bien. Entonces, si gustan, lo hacemos así para continuar con las actividades. Maestra, una me pregunta manda rapidísimo, perdón que la interrumpa. Soy Maricruz Mora. En las Maricruz. actividades yo llevo varias, de hecho ya las había hecho yo, pero ¿cómo se suben? O sea, yo he visto que algunas nomás dices para compartir en sesión Meet, pero no he visto alguna que me haya salido que para compartir en plataforma. Es lo que te ¿O comentaba. estoy haciendo las cosas mal? No, está bien. Ya te comentaba que al final les decimos en dónde hay que subirlas de esta semana para que todos estemos en la misma sintonía. Nada más si nos permiten ya al final de la sesión para... Ok, gracias. Ok, gracias. Muy bien, pues vamos a continuar con la actividad. Doctor, ¿sí puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Con mucho gusto. Gracias. Ok, muy bien. Alejandra, ¿me pudieras comentar si se te hizo sencillo o complicado completar las frases? Maestra, sí se me hizo sencillo. Una pregunta fue la que se me dificultó y así como que me atoré un poco. Fue la de ¿qué es lo que aprendo más fácil? Es así como que se me complicó un poco, pero las demás sí fue sencillo de contestarlas. Ok, Alejandra, ¿por qué se te complicó? Maestra, soy Dolores Ramírez. Lo que pasa es que estoy utilizando la lab de mi hija, ella se llama Alejandra.
Ok, muy bien. Es lo que les comentaba hace un rato. Está bien, Dolores. Entonces, si me puedes indicar por qué se te complicó. No sé, pues dice la pregunta, lo que aprendo más fácil es, y así como que no encontraba, pues, qué es lo que más se me facilita aprender. ¿Qué emoción sentiste? ¿Qué sentimiento tuviste al no poder tú contestar esa pregunta? Pues no sé, me sentí así como que frustrada, como triste al no poder identificar qué es lo que se me hace fácil aprender. Ok, porque podemos estar conscientes de que quizá a lo mejor en este momento no pudiste contestar esa pregunta, pero en realidad hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas con las que pudieras responder esa pregunta. Entonces, de eso se trata, de irnos conociendo a nosotros mismos, porque esto va a favorecer en nuestra autoestima y de eso va a depender si estamos en el lado alto o en el lado bajo, ¿sí? Muchísimas gracias, Dolores. Sí, por nada. María del Rosario Rosas, ¿está presente? Ok, muy bien. Si alguien más quiere contestarnos, ¿cuál es la importancia de conocer sus cualidades y sus áreas de oportunidad? Pues yo considero que el conocer las cualidades me permite practicarlas y sentirme segura. Creo que también ayuda a fortalecer mi autoestima. Claro. Efectivamente, el conocer cuáles son tus cualidades va, como lo decíamos, va a aumentar, de eso va a depender si la autoestima la vas a tener alta, la vas a tener baja, pero también es muy importante que nuestras áreas de oportunidad, que sepamos cuáles son las áreas de oportunidad para trabajar en ellas, ¿sí? Y tener muy presente qué necesitamos trabajar para poder ir logrando ese éxito en la vida. Muchísimas gracias, María del Rosario. Miriam Arroyo. O alguno de los docentes que se encuentre presente que nos quiera decir cuál es la importancia de conocer las cualidades y áreas de oportunidad de nuestros alumnos, que creo que aquí es bien importante. Doctora Azucena. Adelante. ¿Puedo compartir? Soy Eustolia, pero estoy ahí como Sofía. Está muy bien, adelante. Está muy parecida a la respuesta que dio la maestra anterior. ¿Cuál es la importancia de conocer sus cualidades y áreas de oportunidad? Es trabajar en las cualidades y fortalecerlas. Y las áreas de oportunidad, verlas como tal, no como fallas. Efectivamente. Las áreas de oportunidad van a ser aspectos, hábitos o cualidades que pues es necesario mejorar como seres humanos, ¿no? Y es de gran importancia porque una oportunidad puede ser sinónimo de momento, de un espacio particular y de que a lo mejor algo que anhelamos. Por lo tanto, una vez identificada esta área, se van a abrir oportunidades. Por eso se le llamamos área de oportunidad. Y esto nos va a permitir un progreso, ¿no? En uno o en varios ámbitos de nuestra vida, ya sea personal como social. Y que volvemos a lo mismo, ¿no? Que queremos llegar a la autorrealización y al autoconcepto. Muy bien. Muchísimas gracias. Doctor Jesús, si quiere continuar con la siguiente actividad, adelante. Muchas gracias, doctora Azucena, le agradezco mucho y bueno, agradecemos desde luego a todos los participantes de esta actividad. Realmente ha sido muy grata esta tarde el poder escuchar su participación porque hemos agotado casi el tiempo y entonces si ustedes me permiten, creo que lo ideal, considerando que ya casi nos ajustamos al tiempo de salida de nuestra sesión, será justamente me gustaría hacer énfasis en esta actividad
una actividad para hacer. De hecho, es una actividad que viene en plataforma y al mismo tiempo me da también la oportunidad de poder dar respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tenían sobre en dónde se envían las actividades en plataforma, ¿sí? Esta actividad, la actividad número 4, aparece justamente en plataforma. Me gustaría, si ustedes me permiten, que esta actividad fuera justamente el cierre de nuestra sesión de trabajo del día de hoy. Dejando esta actividad de tarea, pero me permito platicar un poquito en qué consiste esta actividad, ¿sí? Esta actividad justamente consiste en que que nos tomemos un poco de tiempo allá en casa, que pensemos en nuestra historia de vida, que pensemos en esas personas que admiramos, en esas personas que admiramos en muchos ámbitos, debo decirlo. Es decir, en personas que admiramos desde nuestra familia, pero también en personas que admiramos en el ámbito social o en nuestra comunidad. Vamos entonces a pensar en 3 personas y vamos a escribir, vamos a redactar de manera breve las razones por las cuales nosotros sentimos ese aprecio por esa persona. ¿Por qué admiramos a esa persona? ¿Qué ha hecho esa persona por nosotros? Y entonces voy a pedirles, considerando que esta va a ser una actividad, digamos, de tarea y que nuevamente, repito, es una actividad que está, desde luego, en plataforma, que es una actividad importante. Primero que lo suban a plataforma, pero que también para nuestra siguiente sesión, que para el próximo miércoles, lo tengamos a mano, porque prácticamente con eso vamos a comenzar nuestra sesión. Pensemos entonces en ese personaje, en esa persona